Bueno, para, para el efecto coronal lo que nosotros hacemos es calcular. Primero, bueno, primero tener en cuenta lo que llamamos tensión crítica disruptiva, ¿verdad? Que es como sería la tensión a la cual, la tensión que si superamos da, nos da o genera pérdidas por efecto corona. Así más o menos sería para hacerlo sencillo y práctico, ¿verdad? Pero acá tiene una definición bastante interesante, ¿verdad? Tensión de línea que da lugar a un gradiente de campo eléctrico radial y bueno, igual o superior a la rigidez dieléctrica del aire. Lo que pasa es que este gradiente de campo potencial, de campo eléctrico, disculpen, eh, rompe la rigidez dieléctrica del aire, lo supera. Entonces se producen corrientes de fuga que son parecidas, ¿verdad? A las que se dan por la conductancia de los aisladores. De hecho, que el valor de la conductancia tiene que ver con la peritancia, que sería la peritancia directamente se refiere a las pérdidas en los aisladores, ¿verdad? Entonces, se dan corrientes de fuga análogas, o sea, parecidas a esas que se dan por la conductancia. Y lo que se pasa es que se produce pérdidas de potencia. O sea que una vez que se supera esta tensión crítica, en un pequeño porcentaje, entonces se producen las pérdidas por efecto corona. Bueno, después dice tensión crítica visual, que para esta tensión la descarga se hace visible, ¿verdad? Y se puede observar esas pérdidas por efecto corona. Aquí lo bueno es que nosotros tenemos una fórmula para calcular la tensión crítica disruptiva del aire. Y acá hay unos parámetros importantes. A la 29,8 dividido raíz de 2 por raíz de 3. MC, Rho, MT, ¿verdad? Estos son coeficientes climáticos, meteorológicos, etcétera. R y logaritmo de D sobre R. Vamos a ir haciendo el desglose por partes. Este valor de 29,8 dice, es el valor máximo o de cresta, ¿verdad? De la rigidez dieléctrica del aire a 25 grados de temperatura. Y habla de una presión barométrica o la presión normal del aire, ¿verdad? 76 centímetros de columna de mercurio. Y lo único que se hace al dividir por raíz de 2 es se obtiene el valor eficaz. Y multiplicado por raíz de 3 sería la tensión compuesta, ¿verdad? O sea que la tensión trifásica más o menos. Y acá dice tensión compuesta crítica eficaz para que empiecen las pérdidas por efecto corona. O sea, tensión crítica disruptiva, que es lo que tenemos, lo que representa este valor de BC. MC es un coeficiente, dice coeficiente de rugosidad del conductor, y acá nos da algunos valores. Uno para hilos de superficie lisa, 0,93 a 0,98 para hilos oxidados o rugosos y para cable. Normalmente nosotros usamos 0,85. Después está M sub T, meteorológico, coeficiente meteorológico, y usamos uno para tiempo seco y 0,8 para tiempo húmedo. Recuerden que se hace el cálculo para ambos. Normalmente para tiempo seco no debería de darse las pérdidas por efecto corona, más bien para tiempo húmedo. La humedad influye mucho para esa tensión crítica disruptiva. El R que vemos aquí, tanto en el logaritmo como acá aparece también aquí, es el radio del conductor y la D la distancia media geométrica. Después hay un valor ρ aquí, que es un factor de corrección que tiene que ver con la presión. Creo que acá está. Factor de corrección de la densidad del aire, ¿sí? En función a la altura al nivel del mar. Y aquí ya influye la presión barométrica en centímetros de columna de mercurio. Lo que se hace es corregir justamente, estamos hablando de 273, en la temperatura inicial de Kelvin sería, se le suma 25 por la temperatura a la que se considera este valor de 29,8. Normalmente la temperatura va a cambiar, por eso tenemos este valor de esta temperatura, ¿verdad? Por eso acá está 263 más 25. Esto podría haber estado aquí, ¿verdad? 273 más el valor de gamma, o sea, temperatura en grados centígrados correspondiente a la altitud del punto que se considere. Y la presión barométrica, que sería H.
Entonces son dos valores más que tenemos que tener. Y esto en realidad es más sencillo si lo cargamos de esta manera, ¿verdad? 3,921H dividido 273 más esa temperatura. Y ese valor, lo que se hace es primero calcular este valor de ρ para luego introducir aquí, ¿verdad? Entonces acá lo que hacemos es corrección de la densidad del aire y presión y altura. Bueno, y acá de vuelta, como tenemos que calcular el valor de H de la presión, dependiendo de la altura con respecto al nivel del mar, se hace otra vez este factor de corrección, ¿verdad? Logaritmo de 76. Recuerden que 76 centímetros de columna de mercurio es lo que tenemos en este valor 29,8. Por eso se hace otra vez la corrección, ¿verdad? Menos y dividido 18.336, que sería la corrección para la presión, teniendo en cuenta la altura con respecto al nivel del mar. O sea que a nosotros nos tiene que dar el valor de esta nueva temperatura, este valor y el valor de la altura con respecto al nivel del mar. Porque primero calcularíamos H y luego calcularíamos ρ. Bueno, después están, esto no necesariamente lo vamos a desglosar así tal cual, pero para tener en cuenta cuando hablamos de fases múltiples. Normalmente vemos un ejercicio con fases simples, ¿verdad? Y ahí calculamos las pérdidas por efecto corona. Pero igual para ver que la fórmula no varía demasiado, lo único que varía es que hay un factor de corrección para cuando se tiene conductores en fase que sería beta. Después se mantiene todo igual. Y beta otra vez tiene un desglose de fórmula. Pero esto es para conocimiento, hermano, no se preocupen que hasta ese punto no vamos a llegar en desglose. Pero sí vamos a calcular la tensión crítica disruptiva para una fase, ¿verdad? Para un conductor simple, ponele. Bueno, esto es, bueno, después de esto también hay, no están aquí, pero vamos a ir viendo en los ejercicios para calcular para las pérdidas por efecto corona. No, espera aquí. Pero dentro del ejercicio tiene otra vez una fórmula para cálculo de las pérdidas por efecto corona cuando se supera la tensión crítica disruptiva del aire para fases simples. Bueno, pero como esto es nada más el desglose teórico. Y la siguiente parte lo que hice fue un resumen de estas constantes kilométricas que estuvimos estudiando, ¿verdad? Primero, las derivadas de las fundamentales. Está la reactancia inductiva kilométrica, que es lo que lleva, el nombre que lleva uno de nuestros capítulos. Lo que se hace es multiplicar 2pi por frecuencia por la inductancia que calculamos. Supongamos en este ejercicio nos puede pedir la impedancia kilométrica y la admitancia kilométrica, ¿verdad? Y eso tiene otra vez su desglose. Primero hay que calcular la reactancia inductiva kilométrica calculando XL sub K, que sería 2pi frecuencia L sub K, que ya calculamos anteriormente. Y la subsetancia kilométrica, que tiene que ver con la capacitancia, que sería 2pi frecuencia por el valor de la capacitancia kilométrica. Y después tener la resistencia kilométrica para una fase y la conductancia kilométrica, que se calculan de manera diferente a la inductancia y a la capacitancia kilométrica. Y ahí calculamos la impedancia seria kilométrica, que sería Z sub K, que es el valor de R sub K que estaríamos obteniendo aquí, más J veces XL sub K, que sería este valor que obtenemos a partir de la inductancia kilométrica. Y la admitancia, disculpen, paralela kilométrica, que sería representada con I sub K, que sería conductancia más J veces subsetancia kilométrica, que tiene que ver con la conductancia. O sea que la mezcla de palabras ya confunde un poco, pero eso vamos a ir viendo también dentro de los ejercicios. Recuerden que acá estamos iniciando con los parámetros kilométricos, luego cuando entremos en longitudes de líneas, líneas cortas, medias y largas, vamos a utilizar directamente los valores de impedancia kilométrica y admitancia paralela kilométrica, o la admitancia en su valor total. Por eso hacemos estos desgloses.
Bueno, después un poco de teoría, que es algunas consideraciones en la tolerancia de magnitudes eléctricas en línea, que creo que ya estuvimos viendo, ¿verdad? Cuando hablamos de caída de tensión, pérdida de potencia, rendimiento de transmisión y ángulo de potencia, ¿verdad? Y algunos conceptos teóricos. Bueno, la importancia es que lo importante del capítulo 3 es cerrar con esta parte, que lo que en realidad nosotros, a lo que queremos llegar, lo que queremos englobar es cómo calcular la impedancia serie kilométrica de una línea. Primero, teniendo en cuenta el valor de su resistencia kilométrica que pudimos calcular aquí. Luego, tener en cuenta el valor de la reactancia inductiva kilométrica que calculamos a partir de la frecuencia que en este caso nos da. O sea que en este ejercicio yo puedo calcular, y sería bueno que lo hagan en forma como práctica, el valor de la impedancia serie kilométrica, porque ya tenemos los valores de R sub K y L sub K. Así como también se puede calcular el valor de la admitancia paralela kilométrica, que son los dos parámetros más representativos de una línea de transmisión.